Un tema apasionante, sin duda alguna, de claroscuros. Precisamente una de las instituciones más importantes en México a raíz de este exilio español es el Colegio de México. Tenemos la oportunidad de platicar vía telefónica con la doctora Clara Lida. Ella es directora de la Cátedra México-España del Colegio de México, una de las instituciones académicas más importantes de México, con esta pues gran etiqueta, por fortuna, de que fue creada en este contexto. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en Iberoamérica al Día. No, las gracias son mías, sí. Me gustaría que nos pudiera expresar de forma, pues obviamente a partir de su vivencia, cómo se ha mantenido esta permanencia en esta gran institución académica en México de todo lo que significó el exilio español en México. Bueno, en realidad desde la fundación de la Casa de España, en los orígenes del colegio, en 1938, y luego el cambio de nombre de la institución a Colegio de México en 1940, el colegio sí ha tenido muy presentes sus orígenes como una casa receptora de intelectuales, artistas, científicos españoles destacados. De México acogió con mucha generosidad. Sí. Esos orígenes han dado también lugar a que a lo largo de las décadas el colegio se haya volcado a recoger también, a dar acogida a otros intelectuales de otras latitudes que debieron salir de sus países por exilios, especialmente del Cono Sur. En todo caso, el exilio español dejó su impronta, su huella en la institución, al marcar desde el comienzo entre los que llegaron y los que recibían, que eran intelectuales mexicanos muy destacados, como Alfonso Reyes y Cosío Villegas, la noción de la dedicación exclusiva a las labores académicas y la permanente preocupación por crear conocimiento, por investigar y por transmitir ese conocimiento a generaciones jóvenes. De ese modo, el colegio sí se ha nutrido de esa herencia a lo largo de las décadas. Correcto. Muy buenas tardes, doctora. Me da muchísimo gusto saludarla. Le saludo con mucho gusto a Ana Cristina Olvera desde el programa Iberoamérica al Día. A mí me gustaría que nos platicara un poco más a fondo cuáles son estas líneas de investigación que nos ha dejado el exilio y que nos ha dejado la profunda relación que existe entre México y España en esta situación en particular y que por supuesto pues han generado no solo instituciones sino corrientes de pensamiento, movimientos artísticos, y en ese sentido me gustaría que destacara las que usted considera más importantes. ¿Cómo no? En los inicios, vuelvo al comienzo de la llegada de los españoles, no había una especialidad en los intelectuales que llegaban acogidos por la casa. En realidad se trataba de grupos dedicados a diversas disciplinas, perfectamente conocidos por su gran labor intelectual y académica e incluso artística en España. La especialización en realidad se puede decir que comenzó cuando la Casa de España se convirtió en Colegio de México a partir de 1940. Muchos de los intelectuales que llegaron a México, entre los que había desde científicos muy reconocidos, oncólogos, histólogos, psiquiatras, histopatólogos, hasta personas dedicadas a las humanidades, a las letras y también a la historia. De modo que al convertirse en Colegio de México, quienes se dedicaban a las ciencias fueron de alguna manera remitidos, ayudados a integrarse a otras instituciones mexicanas que ya tenían esas disciplinas en sus currículas. Pero en el caso del colegio se reservó la presencia sobre todo de historiadores, filósofos como José Gaos, filólogos como Agustín Millares Carlo,
historiadores del derecho como José María Oscapdequí o Luis Recasensiches. Sí. Esto dio lugar a que en 1941 se fundara el primer centro de estudios, que fue el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Claro. Ahí se integraron varios de los refugiados, de los profesores españoles, pero también se fue abriendo la disciplina a maestros mexicanos y comenzaron también a llegar los primeros alumnos en historia que se fueron formando a partir de su experiencia en el Colegio de México. Luego, sucesivas oleadas de interés y de refugiados fueron abriendo otros espacios. A mitad de la década de los 40 vino a México un exiliado argentino, Raimundo Lida, filólogo, quien fundó el centro del que hoy se llama de Estudios Lingüísticos y Literarios. Claro. Y a partir de la historia y de la filología, el colegio fue a lo largo de las décadas siguientes creciendo y expandiéndose en otras disciplinas. Claro. Había habido un primer interés por la sociología, por las ciencias políticas, gracias a la presencia de José Medina Echavarría en México, un sociólogo, jurista y realmente casi introductor de la sociología en España junto con Francisco Ayala, que al venir a México encontró en el Colegio de México el espacio propicio para desarrollar esa disciplina. Pero Medina se fue muy temprano de México, fue primero a Puerto Rico, luego a Chile, y no prosperó en ese momento ese desarrollo. Pues sin duda alguna... Sí, ¿Perdón? sí, Dígame. doctora, que sin duda alguna es un tema muy relevante, estas pinceladas que usted nos da de historia, que nos hacen de alguna otra forma revivirla, gracias también a la forma tan exquisita que usted nos las cuenta y nos las comenta, y que seguramente podríamos redescubrir de la mano de usted, pues de muchas formas, tantas historias que se vivieron en el Colegio de México, pero que lamentablemente por cuestiones de tiempo tenemos que hacer esta pausa y aprovechar, por supuesto, para agradecerle que haya estado con nosotros esta tarde y explicarnos al menos la importancia del Colegio de México para lo que fueron los refugiados españoles, pero también sin duda alguna, para un desarrollo en todas estas aristas que usted comenta para la sociedad mexicana. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Al contrario, el agradecimiento es mío. Muchas gracias. Gracias, Buenas hasta luego. tardes.